Yo la vi por primera vez en el patio del Instituto de Sevilla, riendo con esa crueldad que solo los adolescentes pueden permitirse sin remordimientos. Ella, Sofía, me empujó contra el suelo embarrado y gritó para que todos oyeran: Alejandro el perdedor, sin pantalones ni dignidad. Desnudo de la cintura para abajo, con el frío de la vergüenza quemándome la piel. Juré en silencio que un día ella pagaría. Pero el destino, ese bastardo impredecible, esperó 15 años para entregarme el arma perfecta, una herencia en Madrid que no solo me enriquecería, sino que la arrastraría al abismo que yo había conocido. El sol de Andalucía caía como un látigo sobre el patio del Instituto San Fernando, en pleno corazón de Sevilla, donde el olor a jazmín se mezclaba con el hedor del sudor adolescente y las mentiras que flotaban en el aire como humo de cigarrillos robados. Yo tenía 16 años, flaco como un palo de escoba, con los zapatos remendados por mi madre y un secreto que me carcomía las entrañas. Mi padre había desaparecido 2 años antes, dejando deudas que nos ahogaban en un barrio obrero donde la dignidad era un lujo que no podíamos pagar. Sofía era la reina indiscutible de ese caos, hija de un empresario textil que pavimentaba su camino con dinero y sonrisas falsas. Alta, con el cabello negro cayendo en cascada sobre hombros perfectos, y unos ojos verdes que prometían paraíso o infierno según su humor. Para mí, siempre fue el infierno. Todo empezó en una fiesta improvisada en el sótano de la casa de Marcos, el novio de turno de Sofía. Yo no pertenecía allí, era el chico de los libros viejos y las notas perfectas, el que soñaba con escapar a Madrid para estudiar Derecho y dejar atrás la miseria. Pero Laura, mi única amiga, me arrastró prometiendo que sería divertido. Solo una noche, Ale, me dijo, con esa inocencia que ahora sé que era una trampa. Bebí demasiado de ese ponche casero que sabía a veneno dulce, y cuando desperté, atado a una silla en el centro del sótano, con Sofía de pie frente a mí sosteniendo unas tijeras de cocina, supe que el juego había cambiado. ¿Sabes lo que pasa con los ratones como tú?, susurró ella, su aliento cálido contra mi oreja, mientras la multitud de 20 chicos y chicas que un día llamarían amigos formaba un círculo expectante. Marcos, a su lado, reía con esa risa gutural que olía a cerveza barata. Cortaron mis pantalones, primero en broma, luego con saña, hasta dejarme expuesto, vulnerable, un espectáculo de carne y humillación. Las risas estallaron como truenos, flashes de móviles capturando mi ruina para la eternidad. «Mira al rey del striptease», gritó alguien. Yo cerré los ojos, sintiendo las lágrimas calientes rodar por mis mejillas, y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la piel, era el alma, esa frágil construcción de esperanzas que mi madre había tejido con noches de costura interminable. Sofía se inclinó, su rostro a centímetros del mío, y murmuró: «Esto es por atreverte a mirarme en clase, perdedor. Aprende tu lugar». No era solo crueldad gratuita, había un fuego en sus ojos, un rencor que yo nunca entendí. ¿Por qué yo? ¿Por esa carta anónima que envié al profesor acusando a Marcos de copiar en un examen, sabiendo que Sofía lo defendería? ¿O por el rumor que corrí sobre su familia, inventado en un arrebato de celos porque ella era todo lo que yo no podía tener? Ahora, con el eco de las carcajadas resonando en mis oídos, me di cuenta de que la venganza ya había empezado, pero no en mis términos. Los días siguientes fueron un borrón de aislamiento. Mi madre, con sus manos agrietadas por el trabajo en la fábrica, notó mi silencio pero lo achacó al estrés de los exámenes. «Hijo, el mundo es duro, pero tú eres fuerte», me decía, mientras yo borraba las fotos de mi teléfono, las que alguien había subido a un grupo de WhatsApp del instituto. Laura desapareció, resultó que era prima lejana de Sofía y eligió el lado ganador.
Marcos me esperó una tarde a la salida. Me dio un puñetazo en el estómago y siseó: si abres la boca, te mato. No lo hice. En cambio, me volví invisible. Un fantasma en los pasillos, planeando en silencio. Leí sobre venganzas en libros prohibidos que robaba de la biblioteca: Edipo, Madía, el conde de Montecristo. Aprendí que la verdadera revancha no es un golpe rápido, es un veneno lento que corroe desde dentro. A los 18, aprobé la selectividad con las mejores notas, pero el escándalo me persiguió. Universidades en Madrid me rechazaron por problemas de conducta, según las cartas frías que recibí. Mi madre enfermó entonces, un cáncer que devoró su cuerpo en 6 meses, y yo vendí todo del piso diminuto, sus joyas de casada, para pagar tratamientos que solo prolongaron el sufrimiento. Murió en una cama de hospital público, susurrando: vive por mí, Ale. No dejes que te rompan. Enterré esa promesa en su tumba, en el cementerio de San Fernando, bajo un cielo de plomo que parecía llorar por los dos. Solo quedé yo, con 23 años y un odio que ardía como brasas bajo la ceniza. Trabajé de lo que pude: camarero en bares de Triana, repartidor en las noches lluviosas de Sevilla, incluso un breve paso por la construcción donde los andamios me recordaban lo frágil que era todo. Ahorré cada euro. Estudié Derecho por correspondencia en una universidad online cutre, soñando con el día en que pisaría Madrid no como un mendigo, sino como un lobo disfrazado de cordero. Sofía, mientras tanto, floreció. Vi sus fotos en redes sociales, ahora llamadas Instagram, posando en yates en la Costa del Sol, casada con Marcos, que había heredado el negocio familiar. 2 hijos perfectos, una vida de cristal. Cada like era un recordatorio de mi deuda pendiente. Y entonces, llegó la carta. Un sobre amarillento, sellado con cera roja, de un bufete en Madrid, estimado Singe. Alejandro Ruiz, ha sido usted designado heredero universal de D. Fernando de la Vega, fallecido el 15 de octubre de 2024. Mi abuelo. El hombre que abandonó a mi padre cuando era niño. El millonario textil que construyó un imperio en la capital. Porque yo, la carta no lo decía, pero adjuntaba un billete de AVE y una cita con el notario. Empaqué una maleta esa noche, mirando la foto arrugada de mi madre. Por ti, murmuré. Y por Sofía. El tren partió al amanecer, dejando atrás Sevilla como una piel mudada. Madrid me esperaba, con sus secretos y sus venganzas. Madrid me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. El AVM escupió en Atocha, donde el bullicio de la estación, maletas rodando, anuncios estridentes, el olor a café quemado, me hizo sentir como un intruso en un mundo que no me pertenecía. Llevaba un traje barato comprado en un mercadillo de Nervión, corbata torcida y un nudo en la garganta que no era solo nervios. El taxi me llevó al barrio de Salamanca, a un edificio de piedra caliza con balcones de hierro forjado que gritaban opulencia. El bufete de los señores López y Asociados ocupaba el ático, con vistas a la Castellana que me mareaban. La secretaria, una mujer de 50 con labios pintados de rojo sangre, me miró de arriba abajo antes de guiarme a la sala de juntas. El notario, un hombrecillo seco llamado don Emilio, me tendió la mano con frialdad profesional. Señor Ruiz, felicidades. Su abuelo le deja todo: la finca en La Moraleja, acciones en Vega Textiles, y una cuenta con... Bueno, digamos que suficiente para no trabajar nunca más. Sus palabras flotaban en el aire como humo de puro, pero yo solo oía el eco de las risas en el sótano de Sevilla. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz ronca por el polvo del viaje. Don Emilio ajustó sus gafas. Fernando no dejó testamento explícito, pero en su última voluntad oral, insistió en que el linaje de su hijo menor, su padre, señor, merecía redención.
Usted es el único descendiente vivo. Mentiras piadosas, pensé. Mi padre había muerto de sobredosis en un callejón de Triana. Solo y olvidado. ¿Redención? Esto era karma. Puro y crudo. Firmé los papeles con manos temblorosas. Y cuando salí, el mundo había cambiado. Un chofer me esperaba con un Mercedes negro reluciente, llevándome a la mansión de la Moraleja, un laberinto de mármol y cristal, jardines que olían a rosas importadas, y sirvientes que inclinaban la cabeza como en una película de época. Esa noche, solo en una cama king size, bebí whisky de una botella que costaba más que mi renta anual en Sevilla. Lágrimas silenciosas mojaron la almohada. No por alegría, sino por el peso de lo que vendría. La venganza no espera, devora. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, contables y visitas a la empresa. Vega Textiles era un coloso, fábricas en Toledo, tiendas en toda España, y un CEO interino llamado Javier Montes, un tipo de mandíbula cuadrada y trajes a medida que me miró con recelo en la primera junta. El regreso del hijo pródigo. Bromeó, pero sus ojos decían otra cosa. Leí los informes, la compañía estaba en crisis. Escándalos de explotación laboral en las maquiladoras. Y un competidor mordiendo los talones. Perfecto. Mi plan tomaba forma. No destruiría todo de golpe, lo desmantelaría hilo a hilo, como Sofía había hecho con mi dignidad. Fue en la tercera semana cuando la vi. Una gala benéfica en el Ritz, organizada por la Cámara de Comercio. Yo estaba allí por obligación, con un smoking que me hacía sentir como un impostor. El salón bullía de joyas y conversaciones huecas sobre filantropía. Y entonces, cruzando la puerta como una diosa vengadora, apareció Sofía. 28 años ahora, aún más hermosa, con un vestido rojo que abrazaba curvas maduras, el cabello recogido en un moño elegante, y un diamante en el dedo que brillaba como una promesa rota. A su lado, Marcos, más calvo y panzudo, pero con la misma sonrisa de tiburón. Dos niños, un niño y una niña, correteaban a sus pies, ignorantes del veneno que flotaba en el aire. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud. El suyo se ensanchó en shock, luego en cálculo. El mío, en hielo puro. Se acercó, flanqueada por Marcos, que extendió la mano con falsa calidez. Alejandro, ¿de Sevilla? Qué pequeño es el mundo. Sofía no dijo nada al principio, solo sonrió. Esa sonrisa que había ensayado en espejos para ocultar el vacío. Tanto tiempo. Murmuró finalmente, su voz como terciopelo sobre cuchillas. ¿Qué te trae por aquí? Negocios. Le devolví la sonrisa, sorbiendo mi champán. Herencias. Querida. Las viejas deudas se pagan solas. ¿No crees? La conversación fue un baile de minas. Hablamos de trivialidades del clima, los niños, pero bajo la superficie. El pasado bullía. Marcos mencionó la empresa, y que Vega Textiles tiene un nuevo dueño. Mala suerte para nosotros, competimos en el sector textil. Sofía palideció ligeramente, su familia había invertido en una filial de Vega hace años, antes de que su padre muriera en un accidente de coche sospechoso. Sí, respondí, sosteniendo su mirada. Cambios grandes en el horizonte. Algunos ganan, otros aprenden a pedir perdón. Ella tragó saliva, y por un segundo, vi el miedo. Dulce, dulce miedo. Esa noche, en la mansión, desenterré el viejo álbum de fotos que encontré en el estudio de mi abuelo. Entre facturas amarillentas y cartas de amor no enviadas, una foto sepia, mi padre, joven y sonriente, al lado de una mujer que no era mi abuela. La misma mujer que posaba en las redes de Sofía como mi madre, en sus mejores años. El corazón me dio un vuelco. ¿Primos? ¿Algo peor? Llamé a don Emilio a medianoche.
Dígame la verdad sobre mi abuelo. Silencio al otro lado. Luego, era un hombre de secretos, señor. Sofía Montes. Su madre era la amante de D. Fernando. Ella es su media hermana. El mundo se inclinó. No venganza contra una enemiga, contra sangre. El odio se transformó en algo más oscuro, una obsesión por la verdad que lo consumiría todo. Planeé con frialdad. Contraté detectives privados para hurgar en el pasado de Sofía, deudas ocultas de Marcos. Un aborto que ella había sufrido en silencio después de la universidad. Rumores de infidelidades. Todo para presionar, para hacerla caer sin tocarla. Pero el primer golpe fue sutil, en la junta de Vega Textiles. Aprobé un recorte que afectó directamente a la filial de Los Montes. Marcos perdió un contrato millonario, Sofía. Su sueño de expandir la marca familiar. Llamadas furiosas llegaron a mi móvil. Ignoré la primera. Contesté la segunda. Alejandro, ¿qué demonios haces? Sí, sé o ella. Pagando deudas antiguas. Sofía. ¿Recuerdas el sótano? Yo sí. Clic. El silencio fue mi mejor arma. Los meses pasaron en una niebla de reuniones y noches en vela. Madrid me moldeaba, de flaco sevillano a tiburón de despacho, con ojeras que contaban historias de insomnio y whisky. Conocí a Elena, una abogada junior en el bufete, con ojos castaños que prometían redención. Cenamos una noche en un restaurante de Chamberí, su risa era un bálsamo. Pareces llevar el peso del mundo, dijo. Le conté una versión edulcorada del pasado, omitiendo el odio. Por un momento, creí en segundas oportunidades. Pero al amanecer, solo en su cama, el teléfono vibró, un mensaje de Sofía. Tenemos que hablar. Por el bien de todos. La trampa se cerraba. La cafetería en la Plaza Mayor era un error táctico desde el principio. Elegí un sitio neutral, con mesas de madera barnizada y el aroma a churros fritos que recordaba mercados andaluces. Pero Madrid lo convertía en algo impersonal, casi cruel. Sofía llegó puntual, envuelta en un abrigo de cachemira gris que gritaba dinero prestado. Sin maquillaje esta vez. Las líneas finas alrededor de sus ojos traicionaban noches de preocupación. Se sentó frente a mí, pidiendo un cortado con manos que temblaban ligeramente. Gracias por venir, dijo, su voz un hilo tenso. Yo sorbí mi café negro, dejando que el silencio se estirara como una herida abierta. ¿Qué quieres? ¿Sofía? ¿Perdón? ¿Dinero? Mi tono era cero, años de rencor forjado en el yunque de la supervivencia. Ella bajó la mirada, removiendo el azúcar con una cucharilla que tintineaba como cadenas. No es tan simple. Marcos. Está arruinado. Ese contrato que perdisteis, perdón, que aprobasteis nos ha hundido. La casa, la escuela de los niños. Todo en el aire. Lágrimas asomaron, pero no caían. Sofía no era de las que se deshacían fácilmente. Recordé esa fuerza en el instituto, la que la hacía invencible. Ahora, era mi arma. Le conté la verdad a medias, la herencia, el regreso de las sombras. Omití lo de la media hermana. Ese era mi as en la mengue. El twist que aún guardaba para el clímax. Tú empezaste esto, dije, inclinándome. Me desnudaste. Me convertiste en un chiste. Mi madre murió viendo cómo su hijo se rompía. Sus ojos se ensancharon. ¿Tu madre? Dios. Ale. Yo. Era una niña estúpida. Marcos me presionó. Dijo que eras un chivato, que nos joderías a todos con tus notas de listillo. Excusas. Pero en su voz, un quiebre, culpa genuina, o al menos el eco de ella. Pídeme perdón, exigí. De rodillas. Aquí, ahora. Ella se rió, amarga. No soy tan fácil de quebrar. Pero... ayúdanos. Por los viejos tiempos.
Salí de allí con el estómago revuelto. ¿Era esto venganza? ¿O solo un ciclo de dolor? Elena me esperaba esa noche en mi ático de Recoletos, con vino tinto y una cena improvisada. Hicimos el amor con urgencia, como si el cuerpo pudiera ahuyentar los fantasmas. Después, acurrucada contra mi pecho, murmuró: «Estás obsesionado con algo, ¿verdad? Esa mujer de la gala». La ex. No. Negué con la cabeza. Pero el sueño no llegó. Soñé con el sótano. Pero invertido, yo con las tijeras. Sofía expuesta. Y mi madre riendo desde las sombras. El conflicto se intensificó en la empresa. Javier Montes, el CEO, resultó ser cuñado de Marcos, familia extensa. Lazos que yo no había visto. Intentó sabotearme, informes falsos sobre mi gestión. Filtraciones a la prensa sobre el heredero incompetente. Una mañana, El País publicaba: Vega Textiles al borde del colapso bajo nuevo dueño inexperto. Mi teléfono explotó en llamadas, accionistas furiosos. Don Emilio aconsejando dimisión. Me reuní con Javier en su oficina. Un cubículo de cristal con vistas al retiro. «Esto es personal», gruñó él, fumando un cigarro electrónico. «Sofía y Marcos son familia. Tú eres el intruso». Lo despidé ese día, con una indemnización generosa para que no demandara. Pero el daño estaba hecho. La policía llamó por posible fraude fiscal en las cuentas de Vega. Un anzuelo plantado por Javier. Pasé horas en comisaría, en la Puerta del Sol, bajo luces fluorescentes que me recordaban interrogatorios de infancia. «Señor Ruiz, ¿conoce a Sofía Montes?», preguntó el inspector, un hombre con bigote gris y ojos de sabueso. Mentí. Solo de vista. Salí libre. Pero con una sombra, la ley se acercaba. Y con ella, el riesgo de que mis planes se torcieran. Elena se convirtió en mi ancla. Paseamos por el Parque del Oeste, hablando de futuro, una vida sin venganzas. Quizás un viaje a las playas de Cádiz. «Déjalo ir, Ale», me suplicó una tarde, mientras el sol poniente teñía el Manzanares de oro. «El odio te está comiendo vivo». La besé. Pero en mi mente, Sofía suplicaba. Envié anónimos fotos del sótano reenviadas a su círculo social. Rumores de infidelidad de Marcos a inversores clave. Su mundo se resquebrajaba. Vi en LinkedIn que vendía la casa en La Moraleja, irónico. La mía ahora. Marcos la abandonó por una secretaria veinteañera, los niños, en custodia compartida que ella perdía por inestabilidad emocional. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb mía se mezclaba con algo nuevo, piedad retorcida. Llamé a Sofía una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban Madrid como un escenario de ópera wagneriana. «Ven a mi casa», dije. «Hablemos de verdad». Llegó empapada, sin abrigo, el maquillaje corrido como lágrimas de arrepentimiento. La hice esperar en el salón, con vistas a la ciudad que ahora era mía. Cuando entré, con 2 copas de brandy, ella se arrodilló. Literalmente. «Perdóname, Ale. Por todo». Era una monstruo, pero el monstruo tenía miedo. Lágrimas reales esta vez. La levanté, y por un instante, la abracé. No por amor, por victoria. Pero en sus ojos, vi el twist aproximándose. «Hay algo que debes saber sobre tu abuelo. Y sobre nosotros». No la dejé hablar. La eché, cerrando la puerta en su rostro. Esa noche, con Elena dormida a mi lado, revisé los archivos de mi abuelo. Cartas, fotos, un diario encuadernado en cuero. Mi padre no era el hijo menor, era el bastardo, hijo de la amante, la madre de Sofía. Fernando había casado a mi abuela por conveniencia, pero amaba a la otra. Sofía y yo, medios hermanos, unidos por sangre impura. El odio se transmutó en náusea. Venganza contra mi propia carne, el clímax se cernía. Y yo,
El arquitecto. Era el prisionero. El descubrimiento me dejó hueco. Como si Madrid, con su frenesí de avenidas y secretos, me hubiera succionado el alma. Pasé días en la biblioteca del Ateneo, entre tomos polvorientos de derecho romano y tratados de psicología criminal, buscando excusas para no derrumbarme. ¿Era esto justicia poética? Mi abuelo, el patriarca ausente, había sembrado la semilla del caos, abandonó a mi padre por vergüenza. Financió en secreto la educación de Sofía para expiar culpas. Y en su lecho de muerte, me legó el imperio como un testamento envenenado. Para que el ciclo se rompa, decía una nota garabateada en el diario. Romperse. Ja. El mío acababa de estallar. Elena notó el cambio. Nuestras cenas se volvieron silenciosas. Sus preguntas un interrogatorio suave que yo esquivaba con besos y promesas vagas. Estás distante, Ale. Como si cargaras un cadáver. Dijo una noche en el balcón de mi ático, con la Sierra de Madrid extendiéndose como una herida iluminada. Le conté lo esencial, la herencia, el pasado con Sofía. Omití la sangre compartida. Déjala ir, insistió. O te arrastrará a ti. Pero el dragón del rencor ya había despertado, y alimentarlo era mi único consuelo. Sofía no desapareció. Al contrario, sus mensajes eran un goteo constante, desde súplicas a amenazas veladas. Sé lo que haces, hermano, escribió un día, el término como un puñal. ¿Cómo lo sabía? Robé un ADN rápido, un vaso que dejó en una reunión de la empresa, y lo envié a un lab privado. Confirmado, 25% de coincidencia. Medios hermanos. El shock se convirtió en furia ciega. La invité a la mansión esa misma semana, bajo pretexto de negociar la filial. Llegó con un vestido negro austero, el cabello suelto como una cortina de medianoche, y un sobre en la mano. Pruebas, dijo, extendiéndolo. Dentro, certificados de nacimiento, cartas de mi abuelo a su madre, confesiones de infidelidades que pintaban a D. Fernando como un tirano romántico. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Rugí, el brandy derramándose en mi camisa. Ella se sentó en el sofá de terciopelo, cruzando las piernas con esa gracia felina que aún me erizaba la piel. Porque tú me odiabas primero. ¿Y por qué? Tenía miedo. Miedo de que esto nos destruyera a los dos. Hablamos horas, desentrañando el nudo, mi padre. Alcohólico por el abandono, su madre. Suicida por el desamor. Nosotros, peones en un tablero familiar podrido. Por un momento, la toqué un roce en el brazo y sentí no odio, sino una conexión retorcida, como raíces entrelazadas en tierra estéril. Podemos arreglarlo, susurró. Juntos. Vega Textiles. La familia. Mentira. O quizás verdad. El conflicto rugía, sangre contra venganza, perdón contra abismo. Pero el mundo exterior no esperaba. La policía volvió, esta vez con orden de registro. Javier, el ex siguió, había confesado. Ruiz manipuló contratos para hundir a su competencia personal. Pasé la noche en una celda de la comisaría central. El colchón hetiente a desinfectante y desesperación. Recordando celdas de mi infancia cuando mi padre era arrestado por deudas. Elena pagó la fianza al amanecer. Su rostro pálido como la niebla del Manzanares. Esto tiene que parar. Sollozó en el coche. Estás destruyéndote. La dejé en su puerta, con un beso que sabía a despedida. Solo, conduje a La Moraleja, donde Sofía me esperaba en el jardín, bajo la luna llena que bañaba las rosas en plata ensangrentada. Marcos se fue con todo, confesó, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Los niños. Los perdí. El juez dijo que soy inestable. Gracias a tus jueguitos. Lágrimas rodaron. Y por primera vez, la vi frágil, humana. La abracé. Un error fatal.
Sus labios encontraron los míos en un beso desesperado, salado de lágrimas y borbón. No fue amor, fue supervivencia. Dos ahogados aferrándose a un salvavidas podrido. Esa noche, en la cama de mi abuelo, consumamos la traición, cuerpos entrelazados en un torbellino de rabia y necesidad, sus uñas clavándose en mi espalda como espinas de rosal. Al amanecer, yacíamos exhaustos, y ella murmuró, somos veneno el uno para el otro. Pero quizás podamos curarnos. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó como un tsunami. Elena lo descubrió por un mensaje olvidado, ven esta noche. La confrontación fue en mi oficina, con vistas a la Gran Vía atestada de transeúntes ignorantes. Eres un monstruo, gritó, lanzando el teléfono contra la pared. ¿La odias? Y aún así. Lágrimas suyas. Furia mía. Es familia. Balbuceé, el secreto escapando como sangre de una herida. Sus ojos se endurecieron. Entonces arréglalo tú solo. Se fue. Y con ella, mi última hebra de normalidad. Madrid, que me había coronado, ahora me asfixiaba. El plan se torció en la junta de accionistas. Sofía apareció, no como víctima, sino como aliada, presentó documentos falsos o tal vez reales que me incriminaban en fraude. Mi hermano quiere destruirnos, dijo a la sala, su voz firme como en el instituto. Guests colectivos, flashes de cámaras. Yo, paralizado, vi el twist, ella había jugado conmigo, usando nuestra conexión para voltear la mesa. ¿Por qué? Por los niños, por orgullo, por el mismo odio que yo le había inyectado. La policía irrumpió entonces, esposas frías en mis muñecas. Por obstrucción y extorsión, anunció el inspector. Sofía me miró mientras me arrastraban, no triunfo, sino vacío. El clímax se acercaba, y yo era el villano de mi propia tragedia. La cárcel de Soto del Real era un infierno burocrático. Celdas de hormigón gris donde el eco de puertas clangueando era la banda sonora de sueños rotos. Me confinaron en una unidad de delitos financieros, con reclusos que olían a tabaco rancio y resentimiento, exbanqueros, evasores fiscales, hombres que habían perdido todo por un mal cálculo. Las primeras noches, me acurruqué en la litera inferior, el colchón delgado como papel maché, reviviendo el beso con Sofía como un latigazo. Amor incestuoso, traición calculada, mi mente, afilada por años de lecturas legales, diseccionaba cada momento, su vulnerabilidad en la cafetería, el fuego en la cama, la puñalada en la junta. Ella había ganado. ¿Pero a qué costo? Las visitas eran un ritual humillante, Elena. Al principio, con ojos rojos y actualizaciones sobre el juicio. Los abogados dicen que puedes salir en fianza si declaras. Murmuraba a través del cristal, su voz distorsionada por el intercomunicador. ¿Declara que Sofía me tendió una trampa? Ella negaba con la cabeza. No lo sé, Ale. Solo sobrevive. Pero el abismo entre nosotros crecía, sus visitas se espaciaron. Reemplazadas por llamadas de Don Emilio, la empresa resiste. Pero los accionistas piden tu cabeza. Ironía, mi venganza había envenenado el legado que debía redimirme. Sofía vino una tarde, vestida de negro como una viuda prematura, el cabello recogido en un moño severo que acentuaba las ojeras. Quería verte, dijo, su voz un susurro amplificado. ¿Por qué? Escupí, el odio burbujeando. Para terminarlo. Los niños están con Marcos, él ganó la custodia con pruebas de mí. Inestabilidad. Todo por ti, por nosotros. Lágrimas. Otra vez. Pero esta vez, vi el cálculo, venía a rematar, a extraer una confesión para su defensa. Eres como nuestro abuelo, le dije. Un manipulador con corazón de hielo. Ella se inclinó hacia el cristal. Tal vez. Pero tú me convertiste en eso.
En el instituto. Yo era solo una chica asustada por un padre ausente. Tú, con tus rumores, me empujaste al borde. Mentira. O verdad a medias. El pasado se retorcía como una serpiente. El juicio fue un circo en los juzgados de la Plaza de Castilla, bajo un cielo de diciembre que escupía lluvia helada. Periodistas acampados en la entrada. Flechistegadores como los del sótano. Yo, en traje prestado, declaré mi inocencia, fue una conspiración familiar. Sofía testificó después, serena, detallando acoso y extorsión emocional. El juez, un hombre de cejas pobladas y paciencia limitada, fruncía el ceño ante cada revelación. Elena, como testigo de carácter, vaciló. Alejandro es un hombre herido, pero no malvado. Pero el daño estaba hecho. El fiscal presentó correos míos filtrados por Javier planeando el sabotaje. Venganza personal, sentenció. En el receso, Sofía se acercó en el pasillo, flanqueada por su abogado. Para esto, susurró. Retira los cargos, y te doy la empresa. El twist golpeó entonces, no era solo venganza, era codicia. Mi abuelo le había prometido acciones en secreto, pero yo las había heredado todas. Ella quería su parte, la sangre del padre ausente. Nunca, respondí. Y en ese momento, vi el CA desplegarse. Un mensajero irrumpió, don Emilio, muerto de un infarto en el bufete. Su testamento, leído in extremis, Alejandro, todo tuyo. Pero revela la verdad a Sofía, ella no es sangre, era la hija de tu padre, no del abuelo. Un error de juventud. El mundo se detuvo. No hermanos, padre e hija. Yo, su medio hermano por parte de madre. No, mi padre había sido el amante de su madre, haciendo de Sofía mi media hermana por el lado paterno. ¿Esperar el diario mentía? No, twist final. El abuelo había falsificado documentos para ocultar que mi padre era el verdadero heredero. Y Sofía, hija ilegítima del abuelo con la amante. Pero mi padre la había criado en secreto como sobrina. Confusión. La verdad, Sofía era mi tía, hija del abuelo, y yo, nieto. Pero el lazo era más oscuro, incesto implícito en la sospecha. El jurado deliberó 2 días. Salí absuelto por falta de pruebas directas, pero arruinado moralmente. Sofía, enfrentada en el labi, colapsó, era todo una mentira. El abuelo nos usó a los dos. Lágrimas compartidas, por primera vez genuinas. Pero el daño era irreversible, Elena se fue para siempre. La empresa vendida en subasta. Madrid un cascarón vacío. La absolución fue un vacío, no una victoria. Salí de los juzgados bajo una lluvia torrencial que lavaba las aceras de la Plaza de Castilla, pero no las manchas en mi alma. Periodistas gritaban preguntas, venganza cumplida. Señor Ruiz. Los ignoré, subiendo a un taxi que olía a cuero mojado y a arrepentimiento. Madrid, que me había elevado a rey y me había derribado a mendigo. Ahora parecía una amante traicionera, sus luces borrosas en los cristales empañados. El tráfico un rugido sordo. Llamé a Elena desde el móvil, pero su número estaba desconectado. Mensaje de texto, adiós, Ale. Encuentra paz. El pinchazo en el pecho fue peor que cualquier puñetazo de Marcos. Regresé a la mansión de La Moraleja por última vez. Un mausoleo de muebles cubiertos con sábanas blancas. Los sirvientes se habían ido. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared que marcaba horas muertas. En el estudio de mi abuelo, encontré la carta final, hijo. La herencia no es oro, es lección. El odio engendra odio. Rompe el ciclo. Tarde. Demasiado tarde. Vendí todo en la finca. Las acciones remanentes por una fracción de su valor. Lo suficiente para un piso modesto en Malasaña y un billete de vuelta a Sevilla. Pero antes,
Una última confrontación. Sofía me esperaba en el aeropuerto de Barajas, en la terminal T4, con una maleta a sus pies y los ojos hinchados de insomnio. No puedo quedarme en Madrid, dijo, su voz quebrada como cristal pisado. Los niños. Marcos se los llevó a Marbella. Todo perdido. La miré. Esta mujer que había sido diosa y demonio. Ahora solo humana, frágil como yo. Fuimos peones, murmuré. Del abuelo. Del destino. Nos abrazamos en medio del bullicio de anuncios de vuelos. Maletas rodando. Un abrazo sin pasión. Solo agotamiento compartido. Perdóname, susurró. Y yo a ti, respondí. Aunque el perdón era una palabra hueca. Un placebo para el alma envenenada. El AVE de regreso a Sevilla fue un purgatorio de 3 horas, paisajes borrosos de olivos y sierras que se fundían con recuerdos. En Triana, alquilé un cuartito sobre un bar de flamenco, donde el cante hondo resonaba noches enteras como lamentos por mi vida rota. Trabajé de profesor particular, enseñando derecho a chavales que me recordaban a mí mismo, hambrientos de conocimiento, inocentes aún del mundo. No volví al Instituto San Fernando. No necesitaba fantasmas. Pero el rencor persistía, un sordo zumbido bajo la piel. Meses después, una carta llegó de Sofía. Se había mudado a Barcelona, empezando de cero en una ONG para víctimas de acoso escolar. ¿Por ti? ¿Por mí? Por los que vendrán. Incluía una foto de los niños, sonriendo en una playa. La guardé en una caja, junto a la de mi madre. Elena reapareció en un email casada, embarazada, feliz en Valencia. La vida sigue, Ale. ¿Tú también puedes? No respondí, algunas heridas no cierran. Un año después, en una feria de abril en Sevilla, bajo guirnaldas de luces y el aroma a salmorejo y rebujitos, vi a Marcos. Borracho, rodeado de amigos falsos, contando anécdotas de glorias pasadas. Me acerqué, no con puños, sino con palabras. ¿Recuerda el sótano? Yo sí. Pero hoy, gano dejando ir. Se desinfló como un globo pinchado, murmurando excusas. No valía la pena. La verdadera venganza era vivir, modesto, entero, libre del peso. Ahora, a los 31, camino por el Guadalquivir al atardecer, el agua teñida de naranja como promesas no rotas. El ciclo se rompió, no con sangre, sino con tiempo. Sofía escribe ocasionalmente, hablamos de banalidades, hermanos en espíritu y no en papel. Madrid es un capítulo cerrado, una herencia que me dio todo para perderlo. Y en esa pérdida, encontré algo mejor, la capacidad de mirar al espejo sin odiar al reflejo. La venganza, al final, es el veneno más dulce. Pero la paz. La paz es el antídoto que nadie menciona.